El Instituto Mexicano de la Radio presenta México en tu vida. Sabores, tradiciones, paisajes. México en tu vida. Con Angélica Mayén. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, aquí en México o en el resto del mundo. Un gusto saludarte aquí en tu programa México en tu vida, un programa de Radio México Internacional, emisora virtual del Instituto Mexicano de la Radio. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y no todo el monte es orégano. Exacto, vamos a hablar sobre lo que no sabes del orégano mexicano y para ello tenemos a una persona que conocimos en una feria, justamente aquí en la Feria de Yucatán en la Ciudad de México, pero que se nos hizo tan emocionante este tema que me obligó a trasladarme a Humán, Yucatán. Ella es María Elena Solís Flores. María Elena, muchísimas gracias, primero por habernos recibido en tu casa y segunda por aceptar esta entrevista vía telefónica aquí en México en tu vida. Muchas gracias, Angélica, por invitarnos a tu programa y darnos la oportunidad de platicar con tu público sobre los beneficios del orégano, de nuestro orégano mexicano. Muchas gracias. Les presento a María Elena Solís Flores. Ella es actuaria por la Universidad Anáhuac del Sur. Hasta el 2013 estuvo colaborando en diversas compañías de seguros y en el 2012, un año antes de terminar esta labor, decidió comenzar a cultivar orégano mexicano en las tierras de Yucatán. En el 2014 empezó la producción de aceite esencial de orégano y para ello evidentemente se tuvo que preparar con diversos cursos en el Centro de Investigación Científica de Yucatán y también ha participado en jornadas de innovación de aceites esenciales por la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán y también está colaborando en esta red de aceites esenciales de la misma Secretaría y fue ponente en el 8º Congreso de Aromaterapia en el 2017. Realmente apasionante por esta práctica del orégano que la lleva a crear no solamente el cultivo del orégano, sino que además a procesarlo, ya sea en aceites, en pomadas o en bálsamos y también en jabones. Y realmente el haber asistido a esta granja, no sé, María Elena, ya me dirás, de San Agustín, ahí en Humán, Yucatán, pues fue muy, muy gratificante el ver cómo lo cultivan y procesan, como ella me dice, el orégano se da en el monte así nomás. Y bueno, pues vamos a platicar sobre esto que no sabemos del orégano. ¿Cómo es que surge el orégano? ¿Cuáles son los antecedentes, María Elena? Cuéntanos de dónde viene la palabra orégano para empezar. Sí, bueno, pues precisamente porque esto no es nada nuevo, ya los antiguos griegos conocían las propiedades del orégano y lo utilizaban para muchas cuestiones. La mitología griega dice que la planta se la regala la diosa Afrodita a la humanidad para hacerlo feliz. Y así como decías tú en la introducción de que no todo el monte es orégano, esto lo usamos cuando queremos decir que no todo está bien o no todo es bueno, ¿no? O no todo sale bien siempre, ¿no? Uh-huh. Porque lo utilizaban como una panacea para muchas enfermedades y cuestiones, no solo para cocinar, sino también aprovechaban sus propiedades medicinales. Y a la llegada del Imperio Romano conocen ellos el orégano y lo expanden por todas partes de Europa, ¿no? Que incluso en la Edad Media ya se conocía que además de darle sabor a la carne, sugerían para los dolores reumáticos, para los dolores de encías, para la indigestión y hasta para suprimir la tos, sugerían masticar hojas de orégano, ¿no? Y es una planta que está muy distribuida por todo el mundo. No todos los oréganos son de la misma familia, de hecho son diferentes en diferentes continentes. Por ejemplo, el que se da en Europa es una familia completamente diferente a la que se da en México. Sin embargo, por sus componentes químicos, ya hablaremos más adelante de eso, que los que llamamos los fenoles. Claro. Entonces, todas las plantas que producen esos componentes químicos los denominan orégano. Entonces, México es de los países que tienen una gran producción de orégano. De hecho, somos el segundo a nivel mundial después de Turquía.
pero pues normalmente se comercializa para la parte de condimentos. De hecho, el 85% de la producción nacional se manda a Estados Unidos, y un dato curioso es que nosotros lo mandamos a Estados Unidos a granel, así en greña, como le llaman, y nos lo regresan envasado. Wow. Muy bonito en los botecitos que compramos en las tiendas de autoservicio. De hecho, si ustedes tienen la curiosidad de checar las etiquetas, verán que dice que es un producto de México. Entonces nosotros lo mandamos allá nos los refinan, así como las gasolinas, y nos los regresan ya empacado. Y una sugerencia es que si pueden conseguir el orégano en su mercado local, pues se lo van a estar comprando directo a los productores mexicanos, ¿no? Pero a pesar de que en México, como decía yo, es uno de los mayores productores de orégano, en realidad no es una producción, sino es una explotación. Claro. Porque el orégano se da de manera silvestre en nuestros campos, en nuestras selvas, y en realidad es cosechado. Muy pocas personas lo cultivan, ¿no? Entre ellos nosotros. Por ejemplo, en Chihuahua hay gente que lo cultiva, en Tamaulipas también, y aquí en Yucatán nosotros somos pioneros en el cultivo, ¿no? O sea, aquí en Yucatán lo que hacen normalmente, y la gente más marginada, como es a nivel nacional también, la gente pobre es la que cosecha el orégano para procesarlo. Entonces aquí en Yucatán normalmente es eso, ¿no? En época de lluvia, principalmente mujeres y niños cosechan el orégano y lo secan para venderlo como condimento. Originalmente esa era nuestra intención, o sea, empezar a cultivarlo, o sea, propagar lo que ya se daba de manera natural y silvestre. Comenzamos a propagarlo y a hacer nuestras propias plantaciones, ¿no? De hecho, ahora como lo explotamos es con nuestro propio cultivo. Y entonces empezamos a checar, porque bueno, el orégano es muy bueno como condimento. Lo usamos para el pozole, para el menudo, para las tortas ahogadas, y bueno, hay quien le pone a todo, ¿no? Al caldo de pollo. Y tiene un gran sabor y o sea, eso potencializa los sabores de los alimentos, ¿verdad? Pero en Europa han hecho muchos estudios acerca de sus componentes químicos y especialmente del aceite esencial de orégano, que ya llevan una vanguardia, muchos años extrayendo el aceite esencial y utilizándolo ya en la industria, ¿no? Claro. Sí. Nosotros pues empezamos a investigar, cuando empezamos a cosechar nuestro orégano, empezamos a investigar qué más podíamos hacer con el volumen que estábamos cosechando, y nos dimos cuenta que aquí en la zona donde nosotros tenemos nuestro cultivo, el orégano resultaba con los quimiotipos, o sea, con los componentes químicos ideales para elaborar el aceite de orégano. Resulta que los que son los responsables de las propiedades nutracéuticas, o sea, benéficas para la salud, son dos principales componentes que se llaman carbacrol y timol. Ya. Esto es lo que le da la potencia en la cuestión de salud, ¿no? Claro. María Elena, una interrupción nada más. ¿Por qué el orégano que nosotros vimos ahora sí que en la granja San Agustín ahí en Humán es más fuerte que la mayoría de otros oréganos quizá del centro del país? ¿Qué diferencia hay o por qué es más fuerte? O sea, déjame decirte que realmente cuando ya vine para acá la maleta quedó impregnada del olor a orégano, de tan fuerte, pese que venía bastante bien sellado y embolsado y todo esto. ¿Qué tiene que ver esta aromatización tan fuerte? Sí, precisamente es exacta la parte que iba yo a comentar. Okay. Precisamente el olor del orégano, las plantas aromáticas en general, el caso de la albahaca, hierbabuena, que también son aromáticas, el romero, que son plantas que generan unas células donde contienen sus aceites esenciales. Esos aceites esenciales son las defensas de la planta respecto a su medio ambiente. Entonces, aquí en México, pues tú me dices, ¿por qué es bueno? En realidad no hay muchos estudios acerca, o sea, conocemos poco nuestras plantas, en específico el orégano, no se han hecho muchos estudios, pero aquí en Yucatán, en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, hay una doctora, la doctora Luz María Calvo Irabien,
que ha hecho un amplio estudio sobre el orégano en México. Y ella tomó muestras de varios lugares en todo lo largo de la República donde hay producción de orégano y extrajo el aceite esencial y lo analizó y se dio cuenta que los contenidos de carbacriol aquí en la zona poniente de Yucatán son más altos. Okay. Y esto es lo que le da, que el carbacriol es un fenol, que es lo que es el responsable del aroma y el sabor de la planta. Son los que tiene un alto contenido de este componente, entonces le da más, una potencia mayor, no solo al aroma y al sabor, sino también a sus propiedades nutracéuticas, le llaman, o sea, benéficas para la salud. Entonces ellos calculan que precisamente el tipo de suelo, pues a lo que se enfrenta, ¿no? Los grados de salinidad, porque está cerca de la costa de Yucatán, las temperaturas, la falta de agua por los meses de sequía que pasan, ¿no? Claro. Son los que generan estas propiedades y lo hacen igual en todas esas muestras que tomó, que en esa zona es mucho más alto el contenido que en otras zonas del país. Claro. Entonces, en realidad, cualquier orégano que tenga presente, ya sea el carbacriol o el timol, en algún tipo de proporción, es bueno para la salud. Claro, entre mayor contenido tiene, lo que hace es que el aceite es de mejor calidad y se va a requerir de menor dosis para poderlo hacer efectivo, ¿no? Esa es la diferencia entre uno y otro, y quizá el hecho de también de la forma de conservarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros lo secamos a la sombra para preservar precisamente que no se volatilicen esos aceites esenciales. Claro. Estamos conversando con María Elena Solís Flores, vía telefónica desde Humán, Yucatán, y el tema de hoy es lo que no sabes del orégano mexicano. María Elena, algo que yo creo que también no sabemos es que el orégano que ustedes cultivan o que se está cultivando aquí en Yucatán y seguramente en algunas otras partes del país no contiene pesticidas, o sea, realmente no contiene fertilizantes ni pesticidas, sino se da de manera natural, a lo que hoy llaman orgánico. ¿No es así? Sí, bueno, una de las ideas precisamente para hacer un cultivo de orégano, y bueno, aquí como bien señalas, el orégano como es recolectado del campo, o sea, de manera silvestre, la mayor parte está libre de agroquímicos. Sí hay que cuidar mucho esa parte porque si colinda con cultivos que tengan, en el que se usen agroquímicos, pues sí hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿verdad? Nosotros, como nuestra intención o nuestro objetivo principal para cultivarlo es el consumo humano, pues tenemos unos cultivos totalmente libres de agroquímicos. O sea, no utilizamos utilizamos fertilizantes naturales que son el bokashi o la composta o la vermicomposta. Aquí en Yucatán hay un producto de vermicomposta. Utilizamos eso para nuestros cultivos. Todo lo que es la parte del sapeo, o sea, del uso de herbicidas, todo nuestro control, como va dirigido al consumo humano, está totalmente libre de agroquímicos. Entonces utilizamos materia orgánica para fertilizar, como son las compostas, bokashi o vermicomposta, y el control de la maleza se hace de manera manual para evitar el uso de herbicidas, que son, pues, como diría Jairo Restrepo, que es la eminencia en el cultivo orgánico, es el veneno, ¿no? Entonces nosotros en ninguno de nuestros procesos utilizamos de cultivo, utilizamos cuestiones químicas. Y para extraer el aceite esencial de orégano, utilizamos el arrastre de vapor, y entonces que también está libre de elementos químicos artificiales, por llamarlos de alguna manera, porque evidentemente lo que se obtiene, el aceite de orégano, tiene componentes químicos, pero son 100% naturales, ¿no? Entonces nuestro aceite esencial es también completamente seguro para ser ingerido o usado de manera tópica, ¿no? Es el equivalente a lo que le llaman orgánico, nada más que la diferencia es que para denominarlo orgánico hay que pagar una certificación. Requiere básicamente eso. Entonces nosotros lo que les llamamos es que tiene un manejo agroecológico. Claro, y de alguna manera, de forma
como tú bien lo mencionas, natural, ¿no? Natural, así es. Oye, ahora, el proceso que ustedes hacen para realizar, nada más así como a grandes rasgos, la extracción del aceite, que ya nos dirás sus beneficios, y también de los bálsamos o del ungüento y de los jabones artesanales, ¿cómo es este proceso? O sea, ya tengo yo la recolección del orégano, ya lo puse a secar, ¿no? De forma natural, a la sombra, para que no se volatilicen los componentes, pero después, ¿qué pasa? ¿Qué procede después? Bueno, tenemos una máquina destiladora, que es un método muy sencillo, muy antiguo, que es similar al como que se produce el alcohol y se obtienen algunas esencias para la perfumería. Eso es una olla básicamente con agua. Claro, pues nosotros tenemos un tanque de acero inoxidable y pasa un proceso, o sea, lo que hace es que por medio del vapor se rompe la molécula del aceite esencial y se vuelve también vapor, y pasa por un condensador, que es agua fría que va en contra de los tubos donde va el vapor, y se convierte otra vez en agua. Entonces, cuando cae otra vez, se vuelve a convertir en agua, ya viene mezclado, ya arrastró, por eso se llama arrastre de vapor, ya arrastró los aceites esenciales, y al convertirse otra vez en líquido, se condensa. Entonces, al convertirse otra vez en líquido, el aceite flota porque es menos denso que el agua. Claro. Entonces queda en la superficie y se ve perfectamente, así como que no se mezclan el agua y el aceite exactamente. O sea, cuando nosotros le ponemos agua con aceite, el aceite queda en la superficie, y ya posteriormente nosotros lo que hacemos es separar, filtrar y envasar el aceite esencial. Nosotros lo comercializamos sin diluir, o sea, nuestras botellitas contienen el aceite 100%, el extracto puro, no tiene ningún otro elemento. A veces los mezclan con otros aceites comestibles o con alcoholes o algo, pero el de nosotros no, está 100% puro, y porque pues tiene propiedades antibacterianas, es un poderoso antibiótico, es también un poderoso antioxidante. Recientemente hemos tenido mucha información acerca de lo positivos que son los antioxidantes para la salud, porque elimina los radicales libres, que son los que causan el envejecimiento de nuestras células y derivan en enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces nos recomiendan consumir antioxidantes para eliminar esos radicales libres. Bueno, pues el aceite de orégano es un poderoso antioxidante, también tiene propiedades antihongos y antiinflamatorias. Entonces empezamos a ver que todas estas propiedades lo hacen muy benéfico para cuestiones de la piel, para dermatitis, hongos, el acné. Entonces, para aprovechar todas esas propiedades, comenzamos a hacer unos jabones, que son los jabones artesanales. Todos nuestros jabones tienen como elemento principal el aceite esencial de orégano, y igual todos los elementos son 100% naturales, porque pues creemos en eso, ¿no? En el no utilizar cuestiones químicas artificiales o sintetizadas, ¿no? Y entonces hemos visto que estos jabones pues son un auxiliar para tratar ese tipo de afecciones en la piel, ¿no? Y también para nuestros jabones son muy recomendables para higiene íntima, porque el orégano es antibacteriano, antihongos y antiinflamatorio, que son cualidades que buscamos, ¿no? Para mantener más higiénico nuestras partes íntimas, ¿no? Claro, y también déjame decirte que sirve también el ungüento o el tipo bálsamo que ustedes están realizando de orégano también para golpes o para algunas cuestiones, ¿no? Sí, como bien dices, precisamente por las propiedades que tiene el orégano, pues nosotros lo que hacíamos es, bueno, el orégano, el aceite lo puedes mezclar con otro aceite y ponértelo en la piel, pero ¿qué pasaba, no? La gente a veces le cuesta un poquito de trabajo encontrar la medida perfecta y, bueno, el aroma es muy fuerte. Entonces lo que empezamos a hacer es llevarlo a las tiendas y listo para untarse, ¿no? Entonces empezamos a hacer el bálsamo y nos dimos cuenta que no solo era un complemento para cuestiones de la piel, o sea, si uno usa el jabón para lavarse las lesiones, por ejemplo, de la psoriasis, sino que además necesitaba reforzarse para poder ya entonces tener una acción más prolongada con el aceite de manera tópica, y entonces lo que hicimos es utilizar el bálsamo y hemos visto que ayuda mucho a controlar todo ese tipo de lesiones, igual desde dermatitis, acné,
pero además que como el aceite esencial de orégano es antiinflamatorio, pues entonces ayuda para dolores articulares, dolores musculares, e incluso hay gente que me ha compartido que lo usa, por ejemplo, las mujeres para cuando tienen cólicos, se lo ponen en el abdomen y que les ayuda mucho a desinflamar. Hay gente que me comenta que lo usa para hemorroides. Uh-huh. Entonces, y es seguro también porque todos son elementos naturales. Usamos manteca de cacao, cera de abeja, aceite de coco, que son además regeneradores de la piel, son antisépticos por sí mismos, y los mezclamos con nuestro aceite esencial de orégano, que es el componente principal, y le ponemos un poquito también de aceite de hierbabuena para hacer un aroma más fresco, pero también aprovechando las propiedades antiinflamatorias del aceite esencial de hierbabuena. Claro, algo que tú me comentaste en la hacienda fue que también lo utilizaban para los panales de las abejas. Ah, sí, cómo no. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Sí, fíjate que además del gran potencial que tiene para el uso humano, hemos visto que donde tiene su mayor potencial es en la industria agropecuaria, incluyendo a la apicultura. Uh-huh. Porque en las abejas los ataca un parásito que se llama varroa. Uh-huh. Entonces se han utilizado durante muchos años agroquímicos muy fuertes para combatir la varroa. Pero eso pues también le genera una contaminación porque a la hora de procesar la miel, pues, las abejas secretan, o sea, la forma en la que producen la miel, al ponerle agroquímicos, pues de alguna manera nos regresa y luego consumimos la miel y eso pues nos está de alguna manera envenenando, ¿no? Uh-huh. En Europa ya la exigencia para importar miel es que no utilicen ningún tipo de agroquímico para combatir la varroa, que es este parásito que ataca a las abejas. Claro. Entonces se está utilizando elementos naturales y uno de los más fuertes o los más efectivos es precisamente el aceite esencial de orégano. Además, igual han descubierto que tiene una gran capacidad antibiótica, ¿no? Por ejemplo, para combatir la Escherichia coli, la salmonela, los estafilococos, la cándida, uh-huh, albicans, incluso hasta para la superbacteria que se llama Staphylococcus aureus. Entonces, lo que han empezado a hacer para la cría de algunos animales, por ejemplo, el cerdo, para la producción de leche, para la producción de huevo y de pollo, ir reemplazando el uso de antibióticos. Porque lo que se hace normalmente, el antibiótico se usa de dos maneras en la cría de animales. Una es para hacer rendir mejor la conversión de alimento a carne. Ajá. Y la otra es para evitar enfermedades en los pequeños, ¿no? O sea, en las crías. Claro. Pero pues son a largo plazo, es lo que, o sea, el uso indiscriminado de estos antibióticos ha generado precisamente las superbacterias, que son cepas resistentes, y cada vez tenemos que utilizar antibióticos más fuertes. Claro. Entonces, de igual manera, hay ya muchos productores de alimentos que están reemplazando el uso de esos antibióticos por aceites esenciales y especialmente el de orégano para tener una producción de alimentos totalmente libre de antibióticos. Entonces, hay un gran potencial también para el uso del aceite de orégano, ¿no? Por ejemplo, aquí Yucatán es el segundo estado exportador de carne de cerdo hacia Hong Kong, hacia mercados de Hong Kong. Ajá. Es uno de los primeros, el 60% más o menos de la miel que se exporta a Europa es producida en Yucatán y en Campeche. Yucatán es el más fuerte de estos dos. Somos el sexto productor de pavo, igual de pollo. También estamos entre los primeros lugares de producción de huevo. Entonces, si nos imaginamos toda esa producción libre de antibióticos, hay un gran potencial para el aceite de orégano. Así es. María Elena, pues como todo el tiempo se acaba, dinos un comentario final, ¿dónde te podemos localizar ahí en Humán? ¿Cómo podemos contactarte para poder tener acceso a todo este beneficio del aceite esencial de orégano, de los jabones artesanales, del ungüento, conocer un poco más de lo que no se sabía o se sabía poco sobre el orégano?
Claro, mira, pues estamos en internet, tenemos un sitio web que es www.soregano, es el orégano y luego nada más empezando con S, soregano.com. También en Facebook nos encuentran con Soregano La Tierra Sana. Y bueno, en teléfono estamos en Yucatán, es 9993-668931. Y lo que les puedo decir es que consuman local. México tiene productos increíbles de gran calidad a todo lo largo del territorio. Hay salsas, hay chiles, hay moles, hay mermeladas, aceites esenciales que son producidos con una gran calidad y que busquen las ferias donde nos llevan a los productores y que pueden comprar directo del productor, y muchos de nosotros podemos enviar a otras partes del país, o hay tiendas que distribuyen nuestros productos. Apoyen esas tiendas que venden productos mexicanos porque hay mucha calidad en el país. Entonces sí, es lo que les puedo pedir es eso, que consuman local. Por ejemplo, el aceite de orégano, hay círculos de aromaterapia que se ha vuelto muy popular, pero compran producto extranjero. Y claro, nuestro producto tiene la misma o mejor calidad que todos esos aceites esenciales, y además es producido en México, y van a estar ayudando a la gente que recolecta, porque pues es un círculo, ¿no? Hay gente muy, muy pobre en el campo que es la que cosecha este tipo de productos, ¿no? Entonces eso, entre mejor nos vaya a todos, pues mejor se mejora la calidad de vida al consumir productos naturales, y a la vez estamos mejorando la calidad de vida de la gente que las produce, ¿no? Claro, y evidentemente algo que cabe señalar es que Yucatán es uno de los estados que es autosustentable. Ahí se produce absolutamente todo o casi todo, ¿no? Y se consume ahí mismo lo que ustedes mismos producen, así es. Sí, hay un movimiento muy fuerte, incluso aquí han dado mucha batalla en contra de los transgénicos, todo lo que es en Yucatán y Campeche, y además porque es importante para la producción tener un campo libre de agroquímicos, porque claro, las abejas no escogen, no dicen, esta flor sí es buena o esta no, orgánico y esta no. Ellos van y consumen, y eso pues es lo mismo que nos regresa de alguna manera, ¿no? Sí, así es. Entonces Yucatán ha defendido mucho el no uso de transgénicos y de reducir o eliminar el uso de agroquímicos, como son fertilizantes, pesticidas y la parte de los herbicidas, porque durante muchos años se utilizaron herbicidas muy fuertes, que claro, incluso se teme que han contaminado el manto freático. Entonces ahorita se está limpiando toda esta parte. Pues muchísimas gracias, María Elena Solís Flores, desde Humán, Yucatán, por habernos tomado la llamada y por habernos recibido pues ahí en la granja de San Agustín. Muchísimas gracias por este tema, lo que no sabes del orégano mexicano. Y una recomendación que nos faltó, María Elena, es que siempre que vayan a utilizar un aceite esencial o jabón artesanal o ungüento, consulten a un experto, vean las propiedades y también si hay alguna cuestión alérgica, pues lo suspendan, ¿no? Así es, todos los organismos son diferentes, siempre es importante consultar con un especialista y también verificar el uso del aceite, porque no todos los aceites son obtenidos de la misma manera. Entonces hay unos que no son aptos para ingerirse, entonces sí estar muy seguros que la etiqueta diga primero que sepamos de qué especie es, o sea, debe tener orégano y el nombre científico de la planta, ese es uno, porque eso nos ayuda también a saber qué tipo de planta es y el origen principalmente, claro, y que en las indicaciones diga que se puede ingerir, ¿no? Que es comestible o seguro para ser ingerido, ¿no? Sí hay que acostumbrarnos a ver los ingredientes de los jabones y de los bálsamos, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, María Elena Solís Flores, por estar aquí en México en tu vida. Muchísimas gracias. Gracias, Angélica. Gracias. Y saludos a todos. También allá en Humán y a todos los agricultores y a todo el pueblo de Yucatán, muchísimas gracias por recibirnos y por estar aquí en México en tu vida. Gracias a Talía Pimentel en la producción, en los controles técnicos Sergio Vargas. También muchísimas gracias a todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Gracias a ti que escuchas México en tu vida a través de www.imer.mx/RMI por la frecuencia digital 105.7
807 HD2 en la Ciudad de México, en el 103.5 FM en Mazatlán, Sinaloa, en el 101.1 FM en Tapachula, Chiapas. Escúchanos todos los viernes a las 4 de la mañana y a las 8 de la noche, tiempo Ciudad de México. Y también entra a la página de Radio México Internacional, en donde podrás ver los escritos, otros programas que se encuentran aquí mismo en Radio México Internacional. Este fin de semana ven, haz algo diferente, enamórate de México y por supuesto, para todo mal, un remedio de orégano mexicano has de usar. Soy Angélica Mayén y hasta que nos volvamos a encontrar te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Que tengas una excelente noche, tarde, día en la parte de México o en el mundo en el que te encuentres. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego. El Instituto Mexicano de la Radio presentó México en tu vida. Sabores, tradiciones, paisajes. México en tu vida. Con Angélica Mayén.